protegen al encéfalo, protegen a los globos oculares, a la fosa nasal, ¿no? Entonces, son zonas de alta resistencia ubicados en la base del cráneo o en la boca craneana o en el macizo facial, donde se encuentran los huesos propios de la cara. Entonces, los arbotantes craneales también se denominan pilares. ¿Dónde están esas zonas de alta resistencia? En la parte anterior del hueso frontal. Aquí el hueso es más grueso, es más resistente, ¿no? Igual hay otro arbotante que va desde la parte lateral, cruza por la base del cráneo hasta el otro lado lateral. Esta zona es de alta resistencia, ¿no? Hay otra zona, es el arbotante órbito-esfenoidal. Aquí tenemos la petromastoidea, otra zona de alta resistencia en la base del cráneo. Se llama petromastoidea. Alrededor del agujero occipital tenemos un anillo, ¿no? De hueso de alta resistencia, se llama el anillo occipital. Aquí estará protegiendo al tronco encefálico, ¿no? Tenemos aquí en la parte posterior un equivalente al arbotante frontal. Tenemos el arbotante de la protuberancia occipital, ¿no? Esta zona de alta resistencia, ¿no? Entonces aquí estará el cerebelo, ¿no? De la fosa cerebelosa. Por encima debe estar el lóbulo occipital del cerebro. Entonces, estos elementos anatómicos nos permiten o nos protegen de traumas, ¿no? de mediana intensidad, pero cuando el trauma es de alta intensidad, nada nos va a proteger. Hay destrucción del cerebro, destrucción de la masa encefálica del cerebro, ¿no? Pero ante traumas de baja intensidad nos protege, ¿no? Luego tenemos arbotantes de los huesos propios de la cara, ¿no? Hay un arbotante que sube por el maxilar hasta la raíz de la nariz, es una zona de alta resistencia, es el arbotante vertical. Estas son arbotantes verticales y se llama nasomaxilar, ¿no? El maxilar y va hacia la raíz de la nariz. Se llama el arbotante vertical nasomaxilar. Luego tenemos un poco más hacia afuera, el arbotante cigomático maxilar, va desde el hueso maxilar hacia el hueso cigomático, ¿no? Luego tenemos la arbotante pterigomaxilar por detrás, ¿no? Luego tenemos arbotantes como la nasoetmoidal, aquí dentro de la fosa orbitaria hay un pilar de hueso de mayor resistencia, que se llama arbotante de la cara, nasoetmoidal, y tenemos en la mandíbula, ¿no? Tenemos el arbotante mandibular como arbotante vertical. La mandíbula tiene un cuerpo, este se llama cuerpo de la mandíbula. Luego la mandíbula tiene una rama, esta es la rama de la mandíbula, no tiene su apófisis cronoides, tiene el cuello del cóndilo y el cóndilo, ¿no? Entonces, este arbotante mandibular posterior se encuentra en la rama de la mandíbula. Luego tenemos arbotantes, estos son arbotantes faciales pero verticales. También tenemos arbotantes faciales transversas. Por encima de la fosa orbitaria, estas son las fosas orbitarias. Aquí existe un arbotante transversal que está sobre los arcos superciliares. Esta zona es de alta resistencia, no protege o protege al globo ocular de los traumas, ¿no? Es como un marco alrededor de la órbita. También hay un arbotante, este se llama arbotante facial superior, hay arbotante facial media, ¿no? Está en el borde inferior de la órbita, ¿no? Luego tenemos la facial inferior, que está, esto se llama arcada dentaria superior, y abajo se llama arcada dentaria inferior. Está por encima de la arcada dentaria superior, a nivel de los alvéolos dentarios. El
El alvéolo es el orificio que está en la cual se aloja cada diente. Entonces, por encima de esta zona alveolar, ahí se encuentra la arbotante transversal facial inferior. La arbotante en la mandíbula hay dos arbotantes transversales, no, la 4 y la arbotante maxilar superior, mandibular superior, y la que está en el borde de la mandíbula se denomina arbotante mandibular inferior. Entonces, cuando el paciente tiene por traumatismos generados por accidente de tránsito generalmente, o un traumatismo por caída, ¿no? Entonces puede venir con múltiples fracturas. A veces tiene fracturas de todos los huesos de la cara, se llaman fracturas panfaciales. Tiene fractura en la mandíbula, en el maxilar, en los cigomáticos, en los huesos propios de la nariz, o fracturas en la bóveda craneana. Entonces, lo que primero tenemos que hacer para reconstruir, ¿no?, es reconstruir las arcadas dentarias, ¿no? Se coloca unas láminas aquí, ¿no? Unas láminas de metal, ¿no? Tanto en la arcada dentaria superior, en la arcada dentaria inferior, y se une con unos alambres hacia los dientes. Y luego se une la lámina superior metálica con la lámina inferior, se une con alambres para mantener la oclusión dentaria. Entonces, una vez tenido ya una buena oclusión dentaria, se reconstruye todas las pilares, tanto horizontales como verticales. Empieza a colocar placas de titanio con tornillos. Hay que reducir las fracturas. Reducir significa colocar en su posición anatómica. Aquí ves, aquí tenemos una fractura. ¿Qué huesos tenemos aquí? Aquí tenemos una fractura de la mandíbula, de la apófisis coronoide. Tenemos aquí una fractura del hueso cigomático. Aquí hay varias líneas de fractura. Aquí hay una línea, aquí hay otra línea de fractura. Aquí en el maxilar, aquí hay una línea de fractura, ¿no? Entonces, todas estas fracturas tenemos que reducir, colocar en su posición anatómica, y colocamos placas de titanio con tornillos, ¿no? Y aquí, pero antes tenemos que colocarla en su posición anatómica. Si no, va a haber una asimetría facial. No es el paciente, no le importa la asimetría, pero si el paciente tiene problemas para abrir la boca porque está atrapado parte de la mandíbula, ahí tenemos que entrar a reconstruir. Pero cuando hay fracturas en el malar, a veces no hay mucha asimetría, ¿no? Para ingresar a esas zonas tenemos que hacer cortes entre el labio y las encías por dentro, o hacer un corte en el reborde orbitario, ¿no?, la piel, a nivel de la raíz de las pestañas, y hace un corte, no corte, es subciliar. Claro, va a tener una ligera cicatriz, pero el paciente dijo, no, a ver, no hay mucho desplazamiento, el paciente no quiere que lo opere, ¿no es cierto? Claro, pero cuando hay problema funcional que impide tener una buena oclusión, o presenta una inestabilidad en la mandíbula, no hay que colocar placas. Aquí tenemos otro caso, fíjense, se ha fracturado en la línea media de la mandíbula, se llama sínfisis del mentón, ¿no? Se llama una fractura sinfisiaria, ¿no? Aquí tenemos otra fractura, ¿no?, a nivel del maxilar, a nivel del malar, ¿no? Aquí una fractura entre el hueso frontal y el hueso cigomático malar. Aquí ven múltiples fracturas en el hueso frontal, en el hueso propio de la nariz, aquí el maxilar, ¿no? Aquí tenemos otra línea de fractura, ¿no?, a nivel del maxilar, ¿no? Entonces, estas fracturas no permiten que el paciente tenga una buena evolución. Al paciente, cuanto más rápido
se tenga que operar, hay que ingresar. El paciente viene de 4 semanas, ya está soldado, ya está soldado, en mala posición. Entonces el paciente va a tener problemas en la oclusión sanitaria, no va a poder morder, no, los globos oculares aquí, si no han sido reparados a las paredes de la órbita, puede el paciente presentar diplopia de 2 imágenes. ¿Quién puede caminar por la calle mirando con este globo ocular una imagen y con el otro otra imagen? ¿No es cierto? Entonces ya diplopia. A veces sucede eso porque al fracturarse el piso de la órbita, el contenido de la órbita se va a meter dentro de una cavidad que está dentro del maxilar, se llama seno maxilar. Se fractura el piso y parte del contenido se introduce en la cavidad. Entonces queda atrapado los músculos que permiten movilizar el globo ocular. Entonces tenemos que reparar el piso de la órbita. Tenemos que reparar o que el paciente presente una oclusión dentaria adecuada, ¿no? O sea, tenemos que restablecer la función, ¿no? Tenemos otro paciente, fíjense, aquí tiene una fractura que se llama cóndilo. Y aquí el cuello del cóndilo. Aquí está, hay una fractura y esto está en mala posición. Esto debería estar dentro de esta cavidad y este hueso debe estar en forma vertical. Aquí ha cambiado, ha rotado, se fracturó y cambió de posición. Entonces, nosotros lo dejamos ahí, esto se va a soldar en esa posición. El paciente va a tener problemas para abrir la boca, ¿no? Y a veces todo esto se llega al tejido óseo de circulación, se llama anquilosis. Se une el arco cigomático con la mandíbula y el paciente no va a poder abrir la boca. Se va depositando sal de calcio y termina siendo una masa de tejido óseo que impide abrir la boca. Se llama anquilosis, ¿no? Aquí está la fractura, fíjense. Se fracturó el cóndilo y el cóndilo está fuera de su cavidad. Este cóndilo debe estar aquí, pero al ser fracturado se ha desviado hacia afuera. Miren, está el cóndilo dentro de su cavidad. Se fractura el cuello del cóndilo y es desviado, y en esa posición el paciente va a tener problemas para morder, ¿no es cierto? Va a haber un acortamiento de la rama. Aquí la rama, que debe tener mayor longitud, aquí se ha reducido, ¿no? Entonces, para eso usamos placas, se llaman mini placas, con mini tornillos, ¿no? Estas placas de titanio no se oxidan, pueden permanecer largo tiempo en el paciente. La función principal de las placas es, una vez que se ha colocado en su posición anatómica los segmentos de hueso y están sueltos, al colocar esto va a hacer que los elementos fracturados se mantengan en posición anatómica. No, si hay fractura a este nivel, se pone una mini placa de reborde orbitario con mini tornillos, ¿no? Entonces, si la fractura estuvo por aquí, al colocar la placa y haber reducido a su posición normal, esta placa va a mantener a los segmentos óseos en su posición. Igual aquí, si hay una fractura a este nivel, ¿no? Lo primero lo alineamos, hay que alinear y luego se colocan las placas, ¿no? En el arco cigomático o entre el maxilar y el hueso malar se coloca una placa con sus tornillos. Se llaman mini placas, pero hay placas más delgaditas, se llaman microplacas. Por ejemplo, aquí en el hueso propio de la nariz, que es un hueso muy delgado, no puedo colocar una placa que es más gruesa, con mini tornillos que son grandes. Tendría que usar una microplaca con micro tornillos, ¿no? Entonces, ahora, estas son fracturas. Al macizo facial, todo esto es el macizo facial, se divide en un tercio superior, arriba, un tercio medio
¿no? El tercio medio es todo esto. Y la mandíbula sería el tercio inferior, ¿no? Entonces trazamos una línea, esa línea para arriba es el tercio superior. Entre los dientes, ¿no? Trazamos una línea, todo este es el tercio medio, fractura del tercio medio.